Lección 5. La metafísica de Parménides. En la lección anterior se había hablado de cómo algunos filósofos buscaban lo primordial. Entre todos estos había uno que es importante, no tanto en la búsqueda de lo primordial, sino en su polémica con otro filósofo, y este era Parménides, en la polémica entre Parménides y Heráclito. Heráclito, paseando la mirada sobre las soluciones al problema metafísico dieron sus antecesores en la filosofía, encuentra que todas y ninguna son verdaderas, porque el ser auténtico, el ser en sí, es todo en cuanto cae bajo nuestra percepción en cualquier momento. Porque el ser en sí es, según Heráclito, sucesivamente, en una continuidad de fluidez, en un continuo cambio. Parménides se enfrenta a la solución de Heráclito y al hacerlo encuentra lo siguiente. El ser es y no es al mismo tiempo, puesto que el ser consiste en estar siendo, en fluir, en devenir, y en el devenir el dejar de ser lo que es para ser otra cosa. Dentro del pensamiento de Heráclito, Parménides encuentra este error. El que es, no es, puesto lo que es en este momento ya no es en este momento, sino que pasa a ser otra cosa. Cualquier vista que tomemos sobre la realidad nos pone frente a una contradicción lógica, nos pone frente a un ser que se caracteriza por no ser. Parménides, en contra de este pensamiento, busca un principio de razón, un principio de pensamiento, que no pueda fallar nunca, siendo el ser es, el no ser no es, y todo lo que sea salir de eso es descabellado. Parménides, no contento con la crítica a Heráclito, construye toda una metafísica propia, partiendo del principio de razón que acababa de descubrir. Dicho principio es llamado principio de identidad. En dicho principio podemos afirmar del ser una porción de cosas. El ser es único. No puede haber dos seres. Si hay dos seres, lo que se distingue al uno del otro es en el uno, pero no es en el otro. Mas si en el otro no lo es lo que en el uno es, entonces se llega al absurdo de que el ser del uno no es en el otro. Se afirma el no ser del ser. Si hay dos seres, lo diferencia el no ser, pero decir que no hay ser es decir que el ser no es. Es eterno. Si no fuera, tendría principio y fin. Si tuviera principio, es que antes de principiar el ser había no ser. Admitir que haya no ser es admitir que el ser no es. También es inmutable. Todo cambio del ser implica no ser, puesto que todo cambio implica dejar de ser lo que era para ser lo que no era, y tanto en el dejar de ser como en el llegar a ser va implícito el ser del no ser. Es inmóvil, no puede moverse, porque moverse es dejar de estar en un lugar para estar en el otro. Estar en un lugar supone que el lugar en donde está es más amplio, más extenso, que aquello que está en el lugar. Por consiguiente, el ser, que es lo más extenso, lo más amplio que hay, no puede estar en ningún lugar. Es ilimitado, no tiene límites, o dicho de otro modo, no está en ninguna parte. Estar en una parte es encontrarse con algo más extenso, y por consiguiente, tener límites. Pero el ser no puede tener límites, porque si tiene límites, lleguemos hasta esos límites y supongamos en esos límites que hay allende el límite, el no ser. Pero entonces podemos que suponer el ser del no ser allende el ser. Queda como resultado que el ser es único, eterno, inmutable, ilimitado e inmóvil. Evidentemente a Parménides no se le podía ocultar el hecho de que las cosas son, por el contrario, movimiento, seres múltiples que van y vienen. Parménides saca la siguiente conclusión. Este mundo avigajado de colores, de sabores, de olores, de la multiplicidad de los seres, de su variedad, todo este mundo sensible, es una apariencia, es una ilusión de nuestros sentidos, una ilusión de nuestra facultad de percibir, así como un hombre que viese forzosamente el mundo a través de unos cristales rojos diría las cosas son rojas, y estaría equivocado. Declara entonces Parménides que la percepción sensible es ilusoria, e inmediatamente con la mayor valentía saca otra conclusión, la de que hay un mundo sensible y un mundo inteligible. Parménides llama mundo sensible al que conocemos por los sentidos. Para Parménides, las propiedades esenciales del ser son las mismas que las propiedades esenciales del pensar. Hay un fragmento que conserva una frase,
una y la misma cosa es ser y pensar. El mundo sensible es una apariencia, el mundo del pensamiento es el verdadero. Zenón, discípulo de Parménides, se ha preocupado durante toda su vida, muy especialmente, de demostrar al detalle que el movimiento que existe en efecto en el mundo de los sentidos, en ese mundo sensible, es ininteligible, es decir, que no puede ser comprendido o entendido. Si el movimiento es impensable, el movimiento no es. El movimiento es una mera ilusión de nuestros sentidos. Zenón tratará de demostrar su punto con la carrera entre Aquiles y la tortuga. Aquiles no alcanzará jamás a la tortuga si le da la ventaja en la salida. Aquiles da una ventaja a la tortuga. Luego entre Aquiles y la tortuga en el momento de partir hay una distancia. Empieza la carrera. Cuando Aquiles llega al punto en donde estaba la tortuga, ésta habrá andado algo. Estará más adelante, y Aquiles no la habrá alcanzado todavía. Cuando Aquiles llegare a este nuevo sitio en donde está ahora la tortuga, ésta habrá andado algo, y Aquiles no la habrá alcanzado, porque para que la alcance será menester que la tortuga no avance nada en el tiempo que necesita Aquiles para llegar a donde ella estaba. Y como el espacio se puede dividir siempre en un número infinito de puntos, Aquiles no podrá jamás alcanzar a la tortuga. Diógenes trató de demostrar lo erróneo en lo que estaba Zenón andando. Se echó a andar, y con ello creyó haber refutado a Zenón, pero estaba equivocado. Zenón no dice que en el mundo sensible de nuestros sentidos, Aquiles no alcance a la tortuga. Lo que quiere decir es que si aplicamos las leyes del pensamiento racional al problema del movimiento, simbolizado aquí por esta carrera pedestre, encontraremos que las leyes del movimiento racional son incapaces de hacer inteligible el movimiento, porque el movimiento es la traslación de un punto en el espacio, punto que pasa de un lugar a otro. Ahora bien, el espacio es infinitamente divisible. En un trozo de espacio, por pequeño que sea, o es espacio o no lo es. Si no lo es, no hablemos de ello. Estamos hablando del espacio. Si es espacio, entonces es extenso, por poca que sea su extensión. Algo extenso es, porque si no fuera extenso, no sería espacio. Y si es extenso, es divisible en dos. El espacio es, pues, divisible en un número infinito de puntos. Es así que el movimiento consiste en el tránsito de un punto del espacio a otro punto del espacio. Y es así que entre dos puntos del espacio, por próximos que estén, hay una infinidad de puntos. Luego ese tránsito no puede verificarse sino en un infinito de tiempo, y se hace ininteligible. Platón lo convence el argumento de Zenón, tanto que como veremos más adelante en la solución que da el problema metafísico, Platón elimina el movimiento del mundo inteligible.